llega nadie más, vamos a comenzar. Les había dicho que hoy vamos a ver la parte de sucesiones y series. Sí he desarrollado varios ejercicios de sucesiones en las consultas anteriores, pero vamos a comenzar con uno de todas formas para enganchar pues con lo que sería la parte de series. Entonces vamos a ver un ejercicio así en general. Chao. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a mirar este ejercicio. Lo he armado en base a un ejercicio que tenían de la parte de series geométricas y en base a un tipo de ejercicios que la profe Ceballos les ha escrito y que les podrían llegar a pedir. Es el siguiente. Vamos a considerar esta sucesión. La sucesión es A sub n, que está dada de la siguiente forma. Están Disculpa, expresados tres elementos de esa sucesión. Sí, ¿puedes agrandar un poquito? Estoy con el celular. sí, sí, sí. Ahí está, ¿se ve mejor? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a considerar la siguiente sucesión. Está expresada no con su fórmula general, no con la regla que es general y que tiene la variable n, de manera que nosotros podemos calcular cada uno de los términos de esa sucesión, no está con la fórmula genérica. Solamente están escritos los tres primeros términos de la sucesión. Entonces, cuando nosotros observamos una sucesión que está dada en la que tienen escritos solamente los primeros términos, lo que podemos hacer es tratar de ver cómo están constituidos estos términos. Por ejemplo, pueden observar que en todos tenemos un 3 en el numerador, si se quiere. A este número, que es el número entero 3, lo podemos escribir también como fracción. Sería la fracción 3 sobre 1, si es que lo queremos escribir de esa forma. Este es 3 sobre 7, este es 3 sobre 49. Estos dos números que quedarían en el denominador, 7 y 49, los podemos expresar como potencias del 7. 7 elevado a la 1 es 7. 7 elevado a la 2 al cuadrado es 7 por 7 y es 49. Entonces podríamos nosotros pensar que el término siguiente de la sucesión va a tener un 3 en el numerador y en el denominador va a tener la tercera potencia de 7. Si este era 7 a la 1, este es 7 a la 2, aquí vamos a tener 7 a la 3. 7 a la 3 es multiplicar 7 por 7 por 7 y el resultado es 343. Lo voy a escribir el término siguiente. Con estos tres términos funciona. Tenemos un 3 en el numerador y en el denominador tenemos una potencia de 7. Aquí el exponente es 1, aquí el exponente es 2, aquí el exponente es 3. Como aquí el exponente es 1, podríamos pensar que aquí tiene que estar 7 elevado a la 0. Y justamente 7 elevado a la 0 es 1. Todo número cuya potencia tiene exponente 0 es igual al número 1. Entonces, este término 3 sobre 1 también cumple con esa misma condición. Directamente lo voy a dejar como 3 porque 3 dividido 1 es 3. Lo dejo como principio. Pero podríamos deducir entonces que esta sucesión tiene como término genérico, como fórmula genérica, o como pedía aquí en el ítem 1, fórmula general que proporciona la ley o la regla de formación de cada uno de los elementos de esa sucesión, estaría dada por la expresión 3 sobre el número 7. Y fíjense que aquí la potencia con la que tenemos que empezar es 7 a la 0.
Y el primer valor de n siempre es 1. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué le tengo que poner aquí de exponente? Como para que tengamos el primer número, cuando n vale 1, sea igual a 0. Para que aquí quede 7 a la 0 cuando n vale 1. Vamos a escribir n menos 1, exactamente. De manera que cuando reemplacemos el 1, aquí nos queda 1 menos 1, y el resultado sería la potencia 7 elevado a la 0. Esta es una forma de escribirlo al término genérico de la sucesión. También se puede escribir de la siguiente forma. Podemos escribir el número 3 aparte, y ese número 3 está multiplicando a la potencia de 7, a la siguiente potencia, 1 sobre 7 elevado a la n menos 1. Si analizamos, 3 hay que multiplicarlo con el 1, 3 por 1 es 3, entonces es exactamente esta misma expresión. También lo podemos escribir de esta forma. Vamos a escribir 3 por... Y por propiedad de potencias, ya les voy a explicar la propiedad que quedaría ahí, podríamos escribir esto como un séptimo elevado a la n menos 1. ¿Por qué? Sí, es verdad. Bien, ahora desactivo la pantalla compartida y vuelvo a compartir. Bueno, ahí está compartiéndose de nuevo. ¿Se ve ahora? Ahora sí, profe. Bien, ¿en qué parte se habían quedado? ¿En esta parte o en la anterior? En la anterior. Bien, bueno, borro y volvemos a escribir de la siguiente forma. Teníamos 3 sobre 7 elevado a la n menos 1. Esta era la fórmula genérica, esta es la regla que va a formar a cada uno de los términos de la sucesión. Recordemos que hemos comenzado solamente con los 3 primeros términos, y a partir de estos 3 nada más hemos podido, o se puede, analizar cuál va a ser la forma que tiene el término general. Lo podemos escribir así, 3 sobre 7 elevado a la n menos 1. También lo podemos escribir de esta forma, como 3 por 1 dividido entre 7 elevado a la n menos 1. Esto es exactamente lo mismo que lo que teníamos antes. Porque si observan, 3 multiplicado por 1 es igual a 3, entonces nos va a quedar exactamente lo mismo. 3 sobre 7 elevado a la n menos 1. También lo podríamos escribir de esta forma. Como el 3 multiplicado por el número racional. Un séptimo elevado todo eso a la n menos 1. ¿Y por qué esta expresión es exactamente lo mismo que teníamos antes? Porque si nosotros tenemos una potencia en una fracción,
lo que podemos hacer para resolver esa potencia es distribuir el exponente tanto para el numerador como el denominador. Entonces, si se distribuye n menos 1 al 1, 1 elevado a la n menos 1 es 1. Y es lo mismo que tenemos aquí. Y si se distribuye n menos 1 también al denominador, quedaría 7 elevado a la n menos 1, que es el denominador que teníamos allá. Entonces, todas estas expresiones son iguales. Esta que está aquí es la que vamos a utilizar después cuando veamos la parte de las series geométricas. Bien, entonces, en este primer ítem que había preparado, la primera consigna era determinar la fórmula general. Eso ustedes lo van a hacer como les indicaba recién, observando cuáles son los términos que les dan, y van a tener que tratar de analizar qué relación encuentran, qué es lo que se va cumpliendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí se puede ver, como indicaba al comienzo, que en el denominador tenemos potencias de 7 y siempre el numerador es 3. Por eso vamos a escribirlo como 3 sobre 7 elevado a la n menos 1. Este exponente n menos 1, recordemos que es porque aquí en el denominador, el primer término, que es 3, lo podemos escribir este 3 como 3 sobre 1. Y el 1 también lo podemos expresar como una potencia de el número 7, que sería 7 elevado a la 0. Entonces, para que quede en el denominador 7 elevado a la 0, entonces el exponente tiene que ser n menos 1 para encontrar el primer término cuando n es igual a 1. Entonces, bueno, la fórmula general la podríamos escribir de esta última forma directamente. Podríamos decir que la sucesión a sub n es esta sucesión que aparece aquí. 3 por un séptimo elevado a la n menos 1. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? No, pues, No, profe, no, no. Recién Rocío me decía que no entendía bien cómo identificar la razón en la serie. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos deducir que aquí hay un número que es 3, que siempre está multiplicado por esta expresión que depende de n. Y si observamos, tenemos el número 3, lo hemos expresado toda esta sucesión como el número 3 multiplicado por esta potencia de un séptimo. El exponente sería n menos 1. A medida que va variando el valor de n, primero esto va a valer 0, después esto va a valer 1, después esto va a valer 2. A medida que vayamos aumentando los valores de n, vamos a ir viendo que al número 3 se lo va a multiplicar. En primer lugar, por un séptimo a la 0, que es 1. Ahí se obtiene el primer término, que es 3. Luego se lo multiplica por un séptimo a la 1, o sea, es 3 por un séptimo, que es este segundo término. Cuando n vale 2, se lo va a multiplicar por 3 por un séptimo elevado al cuadrado, elevado a la 1. Cuando n, vamos a hacerlo mejor, así no les habla al aire, porque justamente es la actividad. Si no, yo me estoy haciendo mucho enrollo y no me van a entender absolutamente nada. La consigna siguiente es escribir los 6 primeros términos de la sucesión. Para escribir los primeros términos vamos a escribir cuál es el valor que toma esa sucesión cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, y así hasta llegar al valor de n igual a 6.
voy escribiendo los números. Bueno, cuando n es igual a 1, vamos a obtener este primer término. Eso es lo que les indicaba recién. En este caso, tenemos que reemplazar el valor de n por el número 1. Ya están hechos aquí los tres primeros términos, incluso el cuarto. Pero de todas formas lo desarrollo como para que, en el caso de que les den directamente la fórmula y no les den los términos de esta manera, ustedes recuerden cómo vamos a proceder. Cuando n vale 1, entonces tenemos que reemplazar en el término genérico, que es este, la n por 1. Entonces, vamos a obtener esto, que sería 3 por un séptimo elevado a la 1 menos 1. Que sería lo mismo que multiplicar 3 por un séptimo, pero el exponente va a quedar 0. Entonces, el resultado de esto va a ser igual a 3 multiplicado por el valor un séptimo elevado a la 0, que es igual a 1. 3 por 1 es igual a 3. Entonces obtenemos que el término a sub 1, en este caso, vale 3. Coincide entonces la fórmula que hemos determinado con esto que aparece aquí. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? Bueno, vamos con el término a sub 2. A sub 2 lo vamos a obtener de la misma forma, pero en este caso vamos a reemplazar la n por 2. El resultado va a ser 3 por 2 menos 1 por un séptimo elevado a la 2 menos 1. Y esto va a ser igual a 3 multiplicado por 2 menos 1 es 1. Entonces, lo que obtendríamos aquí sería, por resultado, 3 multiplicado por un séptimo directamente. Lo escribo directamente así, 3 por un séptimo. Y esto va a ser igual, entonces, a 3 séptimos, que sería el segundo término que tenemos allá justamente. Entonces, la fórmula, por el momento, sí va coincidiendo. A sub 2, entonces, va a ser igual a 3 séptimos. Y ahora aquí, para n igual a 3, voy a poder explicar lo que he intentado explicarles recién. Para calcular el término a sub 3, vamos a escribir la misma fórmula, 3 por un séptimo elevado a la n menos 1, pero en lugar de n, nos toca escribir el número 3. Y esto entonces va a ser igual a 3 multiplicado por un séptimo, pero en vez de exponente 3 vamos a tener exponente 2. En vez de tener 3 menos 1, escribimos 2. ¿Y esto a qué es igual? Esto se lo puede expresar de la siguiente manera, como 3 multiplicado por un séptimo, y a su vez multiplicado por un séptimo, porque un séptimo elevado al cuadrado es multiplicar dos veces, escribir dos veces un séptimo y multiplicar. Entonces, cuando hacemos esa operación, el resultado va a ser 3 por 1 es 3, y 7 por 7 es 49. Nos va a quedar 3 sobre 49. Entonces el término a sub 3 es igual a 3 sobre 49. Bien, lo que les intentaba decir hace rato era que fíjense cómo el primer término a sub 1 es 3. El otro término, a sub 2, lo hemos obtenido multiplicando al anterior, que es 3, por un séptimo. Y nos ha dado 3 séptimos.
al siguiente, que es a sub 3, nos ha dado 3 sobre 49, y lo hemos obtenido multiplicando al anterior, que sería 3 por un séptimo, de nuevo por un séptimo. Entonces, para obtener el término n igual a 4, nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo al término anterior, que sería a sub 3, que lo hemos obtenido como 3 por un séptimo, se lo vuelve a multiplicar por un séptimo. Y así para obtener los términos siguientes de esta sucesión, a la anterior se lo multiplica por un séptimo. Esto es una progresión geométrica. Para obtener un término, se multiplica por determinada constante al término anterior. En este caso, la constante, que sería la razón, sería un séptimo, porque se lo está multiplicando a cada uno de los términos para obtener el siguiente, justamente por esa razón, por ese valor, por un séptimo. Se puede, esto que les digo es como para que analicen, les sirva como para analizar cuando les den las sumas en la parte de series geométricas, como para que analicen si es que la fórmula que ustedes han deducido cumple con esta condición, de que cada uno de los términos se obtiene multiplicando la anterior por esa razón. Esta es una forma de controlar si esa razón que ustedes identifican está bien o no está bien. En este caso, esta expresión, cuando n vale 4, va a ser a sub 4 y la vamos a obtener como 3 multiplicado por un séptimo elevado a la 4 menos 1, que es 3. Y es prácticamente multiplicar el término anterior, que es 3 por un séptimo, por un séptimo de nuevo. Entonces ahí vamos a ir obteniendo los diferentes valores. 3 por 1 por 1 por 1 es 3. Siempre ahí en el numerador va a quedar 3. Y en el denominador tenemos 7 por 7 por 7, que si mal no recuerdo es 343. Entonces, el término a sub 4 es igual a 3 sobre 343. Y así vamos a seguir obteniendo los otros términos de la sucesión, siempre reemplazando el valor de n por el número correspondiente al término. Aquí para sub 5 reemplazamos la n por el 5, nos quedaría 3 por un séptimo elevado a la cuarta. Le voy a escribir directamente, no, lo escribo de nuevo. 3 por un séptimo elevado a la cuarta. Y esto va a ser igual a 3 por un séptimo, por un séptimo, por un séptimo. Es el término anterior, pero también lo tenemos que volver a multiplicar por un séptimo. Bueno, ya 7 a la cuarta lo voy a tener que calcular. 3 por 1 por 1 por 1 por 1 es 3. Dividido 7 por 7, 49 por 7 es 343. Y por 7, lo hago con la calculadora, 2401 me sale. Ustedes siempre, si pueden, controlen los valores que voy escribiendo, si tienen calculadora a mano. Los remarco. Bueno, vamos a hacer el último, lo hacemos rapidito. Cuando n vale 6, vamos a obtener el término a sub 6. Vamos a reemplazar la n de la fórmula, el número 6, de manera que nos va a quedar esto igual a 3 por un séptimo elevado a la quinta. Y esto va a ser igual al término anterior multiplicado por un séptimo otra vez. Entonces nos quedaría 3 por un séptimo, por un séptimo, por un séptimo, por un séptimo, y de nuevo por un séptimo. Entonces esto sería 3 en el numerador y en el denominador vamos a escribir 16.807.
el denominador va creciendo muy rápido porque al ser una potencia va a dar números muy grandes. Entonces, el término a sub 6 va a ser igual a ese valor 3 sobre 16.807. Y si queremos los agregamos allá en la sucesión, a todos los términos. La podemos escribir de forma más completa, a la sucesión a sub n, con todos esos 6 términos. El primer término era 3, el segundo era 3 sobre 7, el tercero es 3 sobre 49, el cuarto sería 3 sobre 343, 3 sobre 2401, y el último 3 sobre 16.807. Esta sería entonces la sucesión escrita con sus 6 primeros términos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, no. Había un ejercicio ahí que la profe les ha dejado como pendientes algunas cosas, algunas las ha desarrollado completas, otras no, en la que les pedía que analicen una sucesión geométrica. Justamente esta sería una sucesión geométrica porque si analizamos a partir del término genérico, o también podemos verlo a partir de los términos que nos dan, siempre cada uno de los términos se va obteniendo multiplicando por un séptimo al término anterior. Entonces, esa sería la razón, un séptimo. No sé, Rocío, si te ha quedado claro justamente esto de verlo, al menos distinguir que cada uno de los términos se va obteniendo multiplicando la anterior por un séptimo. Toda la hora se multiplica 3 por un séptimo, son 3 séptimos. Multiplico 3 séptimos por un séptimo, tenemos el término 3 sobre 49. A este lo multiplicamos por un séptimo, obtenemos el siguiente. A este por un séptimo, obtenemos el otro, y así sucesivamente. En este caso, la progresión que vamos obteniendo, los términos sucesivos, están obteniéndose a medida que se multiplica por un séptimo. Y esa sería justamente la razón. Ya vamos a ver igual en series específicamente las sumatorias que nos dan y vamos a tratar de determinar cuáles son las razones. Bueno, vamos a analizar la convergencia en esta sucesión. Siempre para analizar la convergencia lo que hacemos es determinar el límite de la sucesión. Voy a abrir un archivo que lo estoy necesitando. Bien, esto quería copiar. Para analizar la convergencia nosotros determinamos el límite de esa sucesión, es decir, el límite del término genérico a sub n, y cuando determinamos el límite siempre calculamos el límite cuando n tiende a infinito de ese término genérico. En este caso el término genérico es
este que aparece aquí, 3 por un séptimo elevado a la n menos 1. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Podemos sacarlo al 3 del límite, como es una constante, podríamos dejar esto expresado como 3 multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito, es solamente un séptimo elevado a la n menos 1. El exponente n menos 1 se lo puede distribuir al numerador y al denominador. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. El número 3 multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito, al distribuir n menos 1 al numerador y al denominador, 1 elevado a la n menos 1 nos va a quedar 1. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre, y 7 elevado a la n menos 1 se va a escribir de esa forma, como 7 elevado a la n menos 1. Entonces, vamos ahora sí a determinar cuál es el límite. Vamos a reemplazar la n por el valor al que está tendiendo, que sería infinito. Entonces esto nos va a quedar igual a 3 por 1 sobre 7 elevado, en vez de n, vamos a escribir el valor al que está tendiendo, que es infinito. Si a infinito le restamos 1, esto de todas maneras va a seguir dando infinito. Y 7 elevado al infinito nos va a quedar también infinito. 1 dividido infinito, esto se aproxima a ser 0, entonces el resultado va a ser 3 multiplicado por 0, y 3 por 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el límite de esta sucesión a sub n es igual a 0. Es un límite finito. ¿Y esto qué significa? Cuando obtenemos un límite finito, al calcular el límite del término genérico en la sucesión es convergente. Entonces, vamos a concluir que la sucesión converge a el número 0. Quería hacer una aclaración por acá. Uno de los errores que pueden llegar a cometer cuando calculan este límite es que lo he visto en los parciales cuando han analizado la parte de las integrales impropias, que ahí tenían límites para desarrollar. A veces nos tentamos a hacer esto. Directamente hacemos el reemplazo aquí. Reemplazamos n por infinito y nos va a quedar un séptimo elevado al infinito. Y solemos pensar que esto va a ser infinito. Entonces escribimos que esto es 3 por infinito y de infinito. Ese suele ser uno de los errores. Pero hay que tener cuidado porque este es un número entre 0 y entre 1. Y cuando los números están entre 0 y entre 1 y los elevamos a una potencia, mientras más alto es el exponente, más chico es el número, más tiende a ser 0. Y eso lo vemos cuando distribuimos aquí el exponente. Distribuimos n-1 tanto al 1 como al 7, y esto nos quedaría cuando reemplacemos 1 sobre infinito, que tiende a 0, y por lo tanto el resultado va a ser 3 por 0 y es 0. Además, siempre comparen estos resultados que ustedes van obteniendo con lo que van obteniendo allá en los términos que van calculando. Porque supongamos que lo hayamos hecho mal al límite y que esto nos daba infinito. Nos tiene que parecer raro que cuando vamos calculando los términos, aquí en el numerador sigue siendo el mismo y el denominador es cada vez más grande. Y cuando dividimos un número entre un número cada vez más grande, el resultado tiende a ser más y más chico, se aproxima a 0.
Entonces ahí no tendría que hacer ruido si obtenemos, por ejemplo, un infinito aquí y vemos que la sucesión va siendo cada vez más y más chica. ¿Está? ¿Alguna pregunta con respecto al tema del límite? No, profe. No. No, profe. Vamos con la monotonía. Cualquier cosa, vuelvo atrás, no hay ningún problema. Tenemos las definiciones del otro día, de la monotonía. Lo que tenemos que ver es si la sucesión es creciente, estrictamente creciente, decreciente o estrictamente decreciente. Estas serían las 4 definiciones. En todas comparamos el término a sub n con el término a sub n menos 1 y tenemos que ver cuál de los dos es más grande o más chico, o si son iguales en algún momento. Entonces, para eso, vamos a trabajar con esos términos, con a sub n y con a sub n más 1. Escribir eso, determinamos los términos a sub n y a sub n más 1 para compararlos. A sub n, hemos dicho recién que la fórmula genérica es la que nos da el término a sub n, es esta que está aquí, 3 por un séptimo elevado a la n menos 1. Entonces ese sería el término a sub n, 3 por un séptimo elevado a la n menos 1. Si queremos calcular a sub n más 1, en este mismo término genérico, en lugar de la n, en lugar de esto, tendríamos que escribir n más 1. Entonces vamos a cambiarle. Ponemos n más 1. Nos quedaría un séptimo elevado a n más 1 menos 1. Más 1 menos 1 es 0. Entonces solamente nos quedaría 3 por un séptimo elevado a la n. Entonces tenemos estas dos expresiones. Vamos a analizar en primer lugar lo siguiente. De los dos exponentes, n-1 y n, podemos decir que n-1 es más chico, porque n sería siguiente de n-1. Entonces, vamos a empezar de eso, de que n-1 es más chico que n. n-1 es menor que n. Recién hace rato les hacía una aclaración. A medida que el exponente sea más grande, cuando tengamos un número que esté entre 0 y 1, las potencias van a ser cada vez más chicas. Entonces, podríamos asegurar que si elevamos a la n-1 un séptimo, aguántenme. Espérenme un toque que no me está dejando. Ahí estamos. ¿Se distingue bien aquí? Sí, profe, se ve bien. Bien. Bueno, recién les indicaba que a medida que tengamos un número que esté entre 0 y 1, si hacemos 1 dividido 7 nos va a dar 0, algo. A eso me refiero con que es un número que está comprendido entre 0 y 1.
1 dividido 7, 0,142857, y eso se repite infinitas veces. Si lo elevamos a un número, a medida que vayamos aumentando el exponente, vamos a obtener resultados más chicos. Entonces, si al valor 1/7 lo elevamos a la n-1 por un lado y luego lo elevamos a la n, el exponente más chico, que en este caso es n-1, el exponente es un exponente más chico que el valor de n, esta potencia, 1/7 elevado a la n-1, nos va a dar un número más grande que 1/7 elevado a la n, y va aquí, no va a la 2. Entonces, esta expresión de la izquierda es mayor que la expresión de la derecha. Si quieren pueden poner como ejemplo un valor de n, por ejemplo n igual a 2. Si n vale 2, aquí vamos a tener 2 menos 1, que es 1, y aquí vamos a tener 2. 1/7 elevado a la 1 es 1/7. Y 1/7 elevado a la 2 es 1 sobre 49. 1 dividido 49 va a ser más chico que 1 dividido 7. Entonces, esto es lo que estamos indicando aquí. Como n-1 es más chico que n, al elevar 1/7 a la n-1, el resultado va a ser más grande que al elevar 1/7 a la n, por ser 1/7 un número comprendido entre 0 y entre 1. Tenemos algo parecido ya a los términos a sub n y a sub n más 1. Tenemos 1/7 elevado a la n-1 y tenemos 1/7 elevado a la n. Lo que nos haría falta ahora sería multiplicar por 3 los dos miembros de esa desigualdad que hemos obtenido para recién comparar los términos. En este caso nos quedaría 3 multiplicado por 1/7 elevado a la n-1 es mayor que 3 por 1/7 elevado a la n. Entonces, como el primer miembro de esta desigualdad es el término a sub n, este es a sub n, y el segundo término, el segundo miembro de la desigualdad es a sub n más 1, entonces nosotros estaríamos obteniendo aquí que el término a sub n, lo voy a copiar de allá, a sub n es más grande que el término Se quedó trabado, profe. a sub n más 1. Profe, Bien, quedado ¿en qué trabado. parte se ha quedado? ¿En qué parte ha quedado trabada? Así vuelva. Ahí está, ya se Ahí ve. justo, profe. Uy, bueno, justo he sacado. ¿En qué parte había quedado? Así vuelvo a explicar porque si no... No, la última ¿Hasta aquí ha parte. llegado? Bien, entonces, esta primera parte es lo que hemos visto como el término a sub n. Y esta segunda parte, el segundo miembro de la desigualdad, es a sub n más 1. Entonces hemos llegado a que esta primera expresión es más grande que la segunda y por lo tanto el término a sub n va a ser mayor que el término a sub n más 1. Y si nos vamos a las definiciones, siempre que un término a sub n sea mayor que el siguiente a sub n más 1, la sucesión va a ser estrictamente decreciente, porque siempre vamos a ver que vamos a obtener términos más y más chicos en la sucesión. Entonces esa sería la conclusión. La sucesión es estrictamente decreciente. Entonces observen que hasta el momento todo lo que vamos viendo tiene sentido porque hemos arrancado de los primeros 6 términos y hemos observado cómo los términos sucesivos que se van obteniendo son más chicos porque el denominador es cada vez más grande y el numerador siempre es el mismo. Entonces, podríamos deducir entonces que esta es una sucesión monótona, decreciente, que es estrictamente decreciente porque siempre los términos van a ser más y más chicos. Y además, al ser más y más chicos, podríamos decir que tal vez converja algún número
o que sea obviamente más chico que este primer término, que es 3. Cuando hemos calculado el límite, hemos visto que la convergencia sí se da y se aproximan cada vez más los términos de esta sucesión al número 0. Entonces, la conclusión sería que esta sucesión es monótona y además es convergente. Converge a 0 y es estrictamente decreciente. Por eso es monótona, decreciente. Algo que no he puesto ha sido la acotación, que tampoco lo había explicado en las consultas anteriores. Vamos a ir un segundo al apunte teórico. Justamente por esto también quería ver la parte, o revisar la parte de las sucesiones. Ah, no lo tienen aquí. Claro, este es un apunte diferente al que tengo, al que tienen ustedes. Bánquenme. Ya les dejo una indicación. La profe Ceballos ha mandado el otro día un apunte de sucesiones en el grupo, unidad 3. Y en ese apunte, en la página número 5, tenían un teorema fundamental. El teorema fundamental decía lo siguiente, se los escribo para que utilicemos eso justamente para la acotación. El teorema dice que una sucesión monótona está acotada si y solo si es convergente. Bueno, ¿qué podemos decir de esta sucesión que tenemos al comienzo? ¿Es monótona? Con monótona nos referimos a esto. Cuando determinamos la monotonía, vemos si la función es creciente o decreciente. Y esta sucesión es estrictamente decreciente, es monótona. Entonces, la sucesión a sub n es monótona. Esta sucesión monótona está acotada si y solo si es convergente. Entonces, como es monótona, también hemos probado que es convergente. También es convergente. Entonces podríamos asegurar que esta sucesión está acotada. ¿Y cómo nos damos cuenta que está acotada? Porque vamos a tener un valor máximo que toma la sucesión, que puede tomar o no, y un valor mínimo que puede tomar o no la sucesión. Siempre va a estar comprendida entre dos valores específicos para que esté acotada. Entonces, para que observemos bien la acotación, lo que voy a hacer es escribir la fórmula en el GeoGebra y de paso la graficamos también a la sucesión.
Exactamente, si analizamos la sucesión, aquí en los términos, el 3 es el número más grande. Es el número más grande. Después vamos viendo que la sucesión va decreciendo. Y a medida que decrece, hemos visto que, según la convergencia, el límite de esa sucesión es el número 0. Entonces la sucesión va a tomar solamente valores comprendidos entre el 0 y entre el 3. Por eso está acotada, porque tiene un tope máximo y un tope mínimo. El número 0 nunca llega a ser ningún término de la sucesión. El 0 es el límite de esa sucesión. Al 0 se van aproximando cada vez más y más los términos. Pero el número 3 sí es su primer valor. Entonces, esto podemos asegurar que es una cota superior, el 3, es la más chica de todas las cotas superiores, se llama supremo, y esta es la más grande de las cotas inferiores. Vamos a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica en el programa GeoGebra voy a escribir puntos que tengan primera componente esta. Van a quedar hechos todos en el eje X. Recuerden que no hace falta que ustedes usen el GeoGebra para hacer las gráficas de las sucesiones. Solamente con que marquen algunos de los puntos que tienen y es suficiente. ¿Se ha entendido lo que creo que Meli recién ha hablado? Esto que ella decía que el número 3 y el número 0 son justamente los valores que van a acotar a los términos de esa sucesión. 3 porque es el más alto y hemos probado que la sucesión decrece, entonces no va a haber otro valor más grande que el 3, y después hemos probado que la sucesión se aproxima al 0, entonces el valor más bajo al que se va a aproximar esta sucesión es 0. Y por eso la sucesión está acotada justamente. Vamos a verlo en el programa. Bueno, voy a escribir un deslizador, le voy a poner de nombre n. Vamos a ponerle como mínimo valor el valor de n, que es 1, y le podemos escribir, no sé, 20 términos de esta sucesión. Vamos a hacer que incremente de 1 en 1. Y vamos a escribir punto que tenga como primera componente este valor y la segunda componente va a ser 0. Voy a llamar a sub n al término, así quede como la sucesión, al punto, perdón. Y por último, le voy a cambiar el color así se note un poco mejor. También voy a poner una herramienta que se llama mostrar rastro, así a medida que vaya cambiando todo esto, se van marcando los puntos. Voy a aumentar mucho esto, que queden muchos números entre el 0 y entre el 3, porque justamente esos son los valores que acotan a la sucesión. Vamos a ver 20 términos nada más. Fíjense cómo el primer término ha sido el 3 y el segundo término ya ha pasado para acá. 0,40 y algo es. El tercer término ha pasado para acá y los otros 20 términos están todos bien amontonados ahí. Voy a poner pausa. Parecen solamente 4 puntos, pero en realidad aquí aquí tenemos 3 que están más o menos bastante separados. Y aquí tenemos 17 puntos amontonados. ¿Por qué se amontonan todos estos muy cerca? ¿Ha quedado congelado? ¿No se ven los puntos al menos? Ahora ya se mueve. No, ahora está. Bien. ¿Por qué se ve por qué
todos los 17 puntos restantes se han amontonado aquí. Porque fíjense cómo los términos de la sucesión, a medida que vamos avanzando, vamos tomando valores más altos, pero que igual son valores más bajos de n. Aquí es n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Pero el número tiene un denominador muy grande, entonces eso hace que sea muy próximo al 0. Voy a tratar de aumentar un poco más aquí. La parte del 0, a ver cómo van quedando los puntos. Aquí se notan un poquito más, pero se siguen amontonando ahí la gran mayoría. Por eso les digo, ustedes con que grafiquen los 4 primeros términos que seguramente les piden, es suficiente. Después les voy a adjuntar también una imagen con esta parte, con los términos de la sucesión, más o menos graficados. Voy a volver a ponerlos para que quede marcado el primero, que sería este punto. Y bueno, esto se va aproximando cada vez más al número 0. A esto nos referimos con la acotación. El número más alto que va a tomar la sucesión es este, cuando n vale 1, que es el número 3. Y después nos vamos aproximando cada vez más al número 0, pero nunca llega a ser 0. Ahí parece que sí, pero porque el punto abarca bastante. Tenemos entonces, voy a copiarla a la gráfica. Bueno, sabemos que el 3 es el número más alto que toma la sucesión, el valor más alto. Entonces, todos los números que estén desde el 3, contando el 3, hasta el más infinito, son todos más grandes que todos los términos de la sucesión. Entonces, este intervalo del 3 cerrado hasta el más infinito abierto es el conjunto de todas las cotas superiores. Eso se los voy a escribir después. Y todos los números que están en el intervalo desde el menos infinito hasta el número 0, considerándolo al 0, entonces en 0 lo vamos a cerrar, son todas cotas inferiores. Entonces ese intervalo nos determina todas las cotas inferiores. Cuando en un conjunto tenemos cotas superiores y cotas inferiores, ese conjunto va a estar acotado superiormente e inferiormente. Entonces se dice que conjunto es un conjunto acotado. Todo esto lo han visto en el tema de las cotas superiores e inferiores en Matemática 2 o en la segunda parte de Matemática 9. Cuando arrancan recién el conjunto de los números reales, cuando están viendo intervalos y cuando antes de arrancar lo que serían funciones. ¿Alguna pregunta? Después esto les voy a adjuntar de todas formas. Sí, podemos determinar el supremo, es la más chica de las cotas superiores, que sería 3. Eso les voy a escribir también después, el supremo es 3. Es la más chica de todas las cotas superiores. Por ejemplo, 4 también es su cota superior porque es más grande que todos los términos de la sucesión, porque están entre 0 y entre 3 ellos. La más grande de todas las cotas superiores es el 3. Para que sea un número cota superior tiene que ser mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Y el ínfimo es la más chica de todas las cotas inferiores, la más grande de todas las cotas inferiores. En este caso, de las cotas inferiores, que son todos los números de menos infinito hasta 0, la más grande, el número más grande es el 0. Entonces este es el ínfimo y este es el supremo. El supremo, por ejemplo, sí pertenece a la sucesión, porque el 3 es un término de la sucesión. Es el máximo término de la sucesión. Pero el 0
no es un término de la sucesión. La sucesión se aproxima al cero, pero nunca llega a ser cero. Siempre va a ser 3 dividido un número muy grande que va a hacer que sea prácticamente cero, pero no llega a ser cero. Siempre está muy próximo cada vez que n tiende a infinito. ¿Alguna pregunta? No, profe. Esto de la acotación, entonces sería nuevo en el tema en las consultas. La profe lo ha visto el otro día, les ha hecho la aclaración y también lo ha explicado en las clases teóricas. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería aquí? Como una sucesión monótona está acotada si solo si es convergente, esta sucesión a sub n es monótona, por lo que hemos probado anteriormente. También hemos probado que es convergente, por lo tanto, va a estar acotada. Y lo que haríamos sería escribir el conjunto de las cotas superiores y el conjunto de las cotas inferiores, el supremo y el ínfimo. Después les escribo que es todo esto que está aquí. Y además les voy a adjuntar aquí en el archivo lo que sería la gráfica de la sucesión. ¿Hasta aquí van bien? Sí, profe. Bueno, vamos a determinar ahora la serie asociada a esta sucesión. Le escribo primero la sucesión nuevamente. Me voy al apunte de series. Un segundo. Bueno, para las series nosotros tenemos que considerar una sucesión. Dada una sucesión a sub n, los términos son a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, y siguen hasta el infinito. Una serie numérica va a ser la suma de todos los términos de esta sucesión, y se lo escribe así, como la sumatoria, con n variando desde 1 hasta infinito del término genérico a sub n. Entonces, cuando trabajamos con sucesiones, con series, perdón, lo que hacemos es sumar los infinitos términos de una sucesión determinada. Entonces, vamos a escribir la serie asociada a esta sucesión. La serie asociada a esta sucesión la podemos denotar de la siguiente forma. Vamos a usar las mismas notaciones que están ahí en el apunte. Vamos a escribir que la suma de todos los términos de esta sucesión, la expresamos como sumatoria de a sub n, sería sumar el primer término, que es 3, lo voy a dejar como 3 en vez de como 3 sobre 1, más el segundo término, que es 3 séptimos, más el término siguiente, que es 3 sobre 49, más, y así vamos a seguir sumando los diferentes términos que son infinitos, ¿no? Entonces la idea es expresarla de una manera más formal. Sabemos que cada uno de los términos está dado por esta expresión. Entonces esta suma la vamos a escribir como una suma de infinitos términos. Ya no vamos a escribir así sumatoria de a sub n nada más, sino que le vamos a escribir una sumatoria
de esta expresión general, que es 3 por un séptimo elevado a la n-1, y n está variando aquí. N varía, en este caso, desde 1, porque el primer término que tenemos que obtener es el término 3, que sería a sub 1, ese lo obtenemos cuando n vale 1, hasta infinito, porque son infinitos los términos de una serie. Son infinitos los términos de esta sucesión, por lo tanto, toda la suma va a ser siempre una suma de infinitos números, de infinitos términos. Esta es la forma más formal de escribirle esta sumatoria, de expresarla. Esta serie que está aquí es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos se van obteniendo multiplicando por un número específico, que en este caso es un séptimo, que es lo que hemos visto hace rato. Entonces, esta serie es una serie geométrica si no nos dan esto así como está, y nos dan solamente la sumatoria, entonces para determinar la razón, lo que podríamos hacer sería calcular lo mismo que hemos hecho antes, los valores de cada uno de los términos cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 4, hasta que nos demos cuenta de cuál sería la razón, de qué es lo que estamos multiplicando toda la hora. De todas maneras, aquí tenemos un valor constante, que es 3 en este caso, multiplicado por un número que esté elevado a una determinada potencia. Si se fijan, cuando presentamos en la teoría a las series geométricas tienen esta forma. La sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito, lo voy a agrandar porque seguramente no ve nada. Sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de una constante a. Esta constante a es el primer término, multiplicada por la razón r, que esté elevada a la n-1. Justamente, a medida que ustedes les dan las expresiones de este tipo, estas que están aquí, puede ser que en vez de darles así, les den una suma con 3 términos nada más. La idea sería que hagan exactamente lo mismo, que traten de determinar cuál es el término general para esa expresión, y esa expresión seguramente va a tener esta forma si es que es una serie geométrica. Una constante a multiplicada por el número r elevado a la potencia, n-1. Puede ser que aquí no aparezca n-1. Puede ser que aparezca directamente n. Pero cuando aparezca n, aquí en vez de empezar en 1, va a empezar en 0. Entonces es otra manera de expresar la sucesión. No sé si aquí está escrito en general, pero sé que sí se las escriben en la parte práctica. Así que ya la vamos a expresar enseguida de la misma forma. Puede ser que en vez de estar escrita de esta forma, entonces, aquí no empiece en 1, sino que empiece en 0. Y aquí no tengan n-1, sino que tengan n. Observen que si reemplazamos aquí en esta sumatoria el valor de n por 0 para obtener el primer término va a ser 3 por un séptimo elevado a la 0. Un séptimo elevado a la 0 es 1. Y 3 por 1 es 3. Entonces ahí obtenemos el primer término de la sumatoria, que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Luego, para el segundo término, cambiamos la n por el número 1. Nos quedaría 3 por un séptimo elevado a la 1. Un séptimo elevado a la 1 es igual a un séptimo. Y 3 por un séptimo es 3 séptimos. Es el segundo término que tenemos aquí. Más, luego le damos el valor
n igual a 2, que es el que sigue, vamos a tener 3 por un séptimo elevado al cuadrado. Un séptimo elevado al cuadrado va a ser 1 al cuadrado es 1, 7 al cuadrado es 49, 3 por 1 sobre 49, y 3 por 1 sobre 49 es 3 sobre 49. Y ahí obtienen el término siguiente. Y así pueden ir obteniendo todos los otros. Esta expresión es exactamente la misma que esta de arriba. Solo que este empieza en 1 y el exponente es n menos 1. Este empieza en 0 y el exponente es n. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a terminar el ejercicio. Vamos a indicar entonces, en la última pregunta que había escrito, preguntaba qué tipo de serie es. Concluimos que es una serie geométrica. ¿Cómo nos damos cuenta que es geométrica? Porque cada uno de los términos se obtiene multiplicando el anterior por un número, que en este caso ese número es un séptimo. Y vamos a escribir la razón de esa serie geométrica. Es el número por el cual se está multiplicando. Lo repito nuevamente. Un séptimo. Razón R igual a un séptimo. Y vamos a responder si esa sucesión, si esa serie geométrica converge. Vamos a la parte teórica. Nuevamente. Tenemos tres casos para la serie geométrica. En este apunte no está bien explicado. El que ustedes tienen está súper claro. Bueno, vamos a tener... Voy a escribir un poco de la parte teórica, así lo usemos. Las series geométricas van a tener esta forma, la sumatoria con n variando desde 0 hasta infinito de un término a por la razón r elevado a la n, o bien la vamos a escribir de esta otra forma, como la sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de a por r elevado a la n menos 1. Estas son series geométricas. La razón en este caso es r. El primer término de la sucesión va a ser a. Fíjense que en las dos expresiones, si n vale 1, vamos a tener 1 menos 1 es 0, r a la 0 es 1, y por eso el primer término va a ser a. Aquí lo mismo, a por r elevado a la 0 sería el primer término, nos quedaría a. Entonces, esas dos cositas vamos a tener en cuenta porque son importantes, y vamos a tener presentes tres casos. En primer lugar, la razón r puede ser un número que está comprendido entre menos 1 y 1. ¿Esto qué nos indica? Que el valor absoluto de la razón r es menor que 1. Si nosotros vemos que eso ocurre, entonces podemos decir que la serie
converge. Entonces, cuando nos den la serie, nosotros vamos a tratar de determinar cuál sería la razón. Eso en primer lugar. Vamos a ver si se cumple esta condición de que el valor absoluto de esa razón sea menor que 1, o sea, que sea un número comprendido entre menos 1 y entre 1. Y una vez que tengamos eso, vamos a determinar a qué valor converge esa suma en el caso de que se cumpla esta condición. Esa suma va a estar dada por la expresión A sobre, A es el primer término, por eso lo he aclarado aquí al principio, 1 menos R. Entonces, justamente estas dos aclaraciones que he dado aquí han sido porque cuando la serie, converge, para determinar cuál es la suma total de esa serie, lo que hacemos es trabajar con esta fórmula. Luego puede ser que el valor absoluto, el valor de la razón, R, sea mayor que 1, o que el valor de la razón sea más chico que menos 1, o bien que sea igual a 1. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, vamos a decir que la serie diverge. Y por último, cuando la razón sea igual a menos 1, la serie va a oscilar. Estas cosas vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar entonces con esta serie, que hemos dicho que es una serie geométrica. Hemos aclarado varias cosas, como que la razón es igual a un séptimo. Lo voy a volver a escribir de todas formas. Después, cuando les pase el apunte, siempre demoro en mandarles porque trato de organizarles todo, de no repetir las cosas. Y el primer término va a ser 3. Cuando n vale 1, recién habíamos analizado que este primer término va a ser el número 3. Ese primer término lo vamos a escribir como A igual a 3. Vamos a determinar el valor absoluto de la razón para ver si la serie converge o no. El valor absoluto de la razón R va a ser igual al valor absoluto de un séptimo. Y el valor absoluto de un séptimo, como es un número positivo, es igual al mismo número, un séptimo. Y un séptimo es 0, algo, dicho hace rato. Entonces es menor que 1. Se cumple la primera de estas condiciones, que el valor absoluto de la razón es menor que 1. Y si esto pasa, entonces la serie va a ser convergente. Esa va a ser la conclusión. La serie converge. Su suma será la siguiente, que va a estar dada por la expresión que hemos indicado recién. Es igual a A sobre 1 menos R. El valor de A es 3 dividido 1 menos la razón, que es un séptimo. Si determinamos el valor de 1 menos un séptimo, el resultado va a ser 6 séptimos. Entonces esto nos va a quedar 3 sobre 6 séptimos. Vamos a hacer fracción de fracción. Al 3 lo voy a poner como 3 sobre 1. Y vamos a multiplicar numerador de aquí por denominador de allá. 3 por 7 es 21. Nos va a quedar 21 sobre 1 por 6, que es 6.
21 sextos. Si simplificamos entre 3, esto nos va a quedar 7 medios. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que la suma se aproxima al valor 7 medios, que es 3,5. Y ese sería todo lo que les pueden llegar a pedir si es que los hacen relacionar lo que sería el tema de sucesiones con series. Hemos visto un solo ejercicio, el ejercicio era muy completo. Tenían varias cosas para analizar ahí sobre el tema de las sucesiones y también lo hemos relacionado con series. Hemos visto la serie asociada a esa sucesión, como era una sucesión geométrica, la serie iba a ser una serie geométrica, entonces hemos determinado la razón y el primer término como para ver si para calcular la suma en el caso de que la razón cumpla con la condición de convergencia. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Bueno, vamos a analizar algún otro ejercicio. Bánqueme, que me habían pasado uno hace rato. Bueno, lunes vamos a ver directamente series, chicos. Sucesiones no vamos a ver. Cualquier cosa, si tienen dudas, obviamente me pueden consultar de esa parte. Vamos a analizar un ejercicio de series, de sucesiones que me han mandado Javi y después vemos un ejemplo más de serie geométrica y con eso cortamos por hoy. El ejercicio de sucesiones es el siguiente. Tenemos la sucesión 2 sobre 5 elevado a la n, y el menos 1 está restando, se le resta 5 a la n, ¿verdad, Javi? No es que está de exponente. Creo que no está Javier, profe. Ah, bien. Recién estoy viendo la pregunta de Rocío en el chat. Justamente lo que no estaba viendo el chat, así que disculpa.
es justamente lo que Meli te responde. El valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Entonces, cuando calcules el valor absoluto de la razón, siempre va a dar un número positivo. Ahora, ¿qué podría ser que tengas de distinto aquí? A ver, vamos a ver. Puede ser que cuando calcules el valor absoluto, ese valor absoluto te dé más grande que el 1. Como no está Javi, entonces voy a dejar el ejercicio por si él entra enseguida. Voy a darles un ejemplo de cuando la sucesión no va a ser convergente. Voy a usar los que tienen ahí en la guía. Bien, voy a cambiar uno de los ejercicios. Voy a poner algo similar. Voy a poner, vamos a hacer de cuenta que la sucesión es b sub n, entonces vamos a poner la sumatoria de b sub n, y esto va a ser igual. Vamos a hacer de cuenta que nos da 2 más 4 más 6 más 8 puntos suspensivos. En este caso, si analizamos los términos de la sucesión, todos estos son números pares. A los números pares, no sé qué ha pasado. La voy a volver a escribir para poder explicarla bien. Todos estos son números pares. Tenemos el 2, el 4, el 6 y el 8. Podríamos decir que a esta sucesión se la puede expresar con una fórmula general. En vez de escribirla con los 4 primeros términos y dejando con puntos suspensivos, vamos a escribir esta como la sumatoria cada uno de los números naturales, vamos obteniendo todos los números pares. Entonces, cuando n vale 1, vamos a tener 2 por 1 y el resultado va a ser 2. Cuando tenemos en n igual a 2, vamos a tener que el término va a ser 2 por 2 y esto va a ser igual a 4. Cuando tenemos n igual a 3, el resultado va a ser 6. Entonces, esta serie que está aquí, he querido armar un ejemplo, este no se corresponde con un ejemplo de serie geométrica. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que cada uno de los términos se obtiene multiplicando el anterior por un número específico. Por ejemplo, aquí tenemos el término 2, este es el término 4. El 4 sí lo puedo obtener multiplicando el 2 por el 2, pero ya para obtener el término siguiente que es 6, no estoy multiplicando el 4 por el número 2. Solamente estoy multiplicando el 2 por cada uno de los números naturales. Entonces, este ejemplo no nos sirve para lo que les quería explicar recién. Lo voy a cambiar. Vamos a poner la sumatoria con n igual a 1 hasta infinito de b sub n es igual al número 2 más el número 4 más el número 8, eso era lo que quería hacer, más el número 16, y bueno, continuamos con puntos suspensivos. En esta expresión, en este caso, si analizamos, todas estas son potencias de 2. Ahora sí vamos a poder trabajar con potencias. Todas son potencias de 2. Vamos a escribir entonces esta expresión como la sumatoria, con n variando desde 1 hasta infinito, de el número 2, que es el término general, por
Y siempre estamos multiplicando toda la hora por 2. Por ejemplo, para obtener el término 4, multiplico al 2 por 2 y obtengo el 4. Ahora, para obtener el 8, multiplico el término anterior por 2 y ahí obtengo 8. Para obtener el término 16, multiplico el anterior por 2 y ahí obtengo 16. Entonces, esta sería una serie geométrica porque estoy obteniendo cada uno de los términos al multiplicar a la anterior por un número específico. Y esa es la forma en la que vos tienes, de paso les respondo a Rocío la pregunta de hace rato, esa es la forma que vos tienes para determinar si es una serie geométrica y cuál es su razón. Cada uno de los términos lo vas a obtener multiplicando al anterior por un número específico, o por un mismo número que sería la razón. Esa va a ser la razón. La razón va a ser 2 en este caso. El primer término es 2, siempre va el primer término 2 multiplicado por la razón elevado a un exponente. El exponente va a cambiar dependiendo de cuál sea el número con el que arrancamos esta sumatoria. Como hemos arrancado en 1, el exponente va a ser n menos 1. De modo tal que, al tener esta suma, 2 por 2 elevado al n menos 1, cuando n vale 1, este exponente va a quedar 0. 2 elevado a la 0 es 1, por 2 es 2. Y ahí obtenemos el primer término. Cuando n vale 2, aquí nos va a quedar 1 de exponente. Tendríamos 2 elevado a la 1, que es 2, multiplicado por 2 es 4. Y así vamos a ir obteniendo diferentes potencias de 2, y ahí vamos a ir multiplicando cada uno de los términos siguientes vamos a ir obteniendo cada uno de los siguientes términos multiplicando por 2 al anterior. No sé si ha quedado claro lo que he querido decir o les he hecho mucho lío. Este ejemplo no se corresponde con serie geométrica, por eso lo he dejado. Este sí. Cuando les den la sumatoria, vamos a tratar de determinar siempre la razón. En este caso, la razón es 2. El primer término es este, también es 2. Y vamos a trabajar con el valor absoluto de la razón. En primer lugar, hacemos eso. Trabajamos con el valor absoluto de la razón. Tildado. Ahí desactivo y vuelvo a activar. ¿Ahora estamos? Bueno, esta sucesión, esta serie entonces es una serie geométrica. La razón es 2 porque cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2. El primer término es el número 2. Entonces vamos a calcular el valor absoluto de la razón. El valor absoluto de la razón en este caso sería el valor absoluto del número 2. El valor absoluto de 2 es igual a 2. Y esto no es menor que 1. Esto es mayor que 1. ¿Qué se está cumpliendo aquí? Se está cumpliendo que la razón es mayor que 1. También el valor absoluto de la razón en consecuencia va a ser mayor que 1. Pero al cumplirse que la razón sea mayor que 1, la serie no converge, diverge. Es decir, que esta suma nunca les va a dar un número finito. Entonces, como la razón es mayor que 1 y su valor absoluto también en consecuencia es mayor que 1, vamos a concluir que la serie diverge.
Creo que son los únicos casos que les pueden presentar así bien complicados. Pero yo me llevo más a que les van a dar una serie geométrica o directamente les van a dar para que analicen sucesiones como en el parcial que les han dado anteriormente. Vamos a ver un ejemplo más de series. Vamos a ver el E, que es similar al que hemos visto al comienzo. Y después vemos otro en el que tengamos términos de diferentes signos. A ver si ahí queda más claro. Vamos con la sumatoria de sub n. Esto va a ser igual a 3 medios, 3 cuartos, más, y ahí tenemos. Bueno, solamente nos dan 3 términos de esta serie. El primero es 3, el segundo es 3 medios, el tercero es 3 cuartos. Vamos a escribir en primer lugar el primer término, por las dudas sea convergente. Este es el primero, el número 3, lo vamos escribiendo. Y vamos a ver si es una serie geométrica. Tenemos que tener que en esta suma, cada uno de los términos se obtiene multiplicando al anterior por un número específico. Si teníamos 3 al principio y ahora tenemos 3 medios, hemos multiplicado por un medio al 3. Y fíjense que si multiplicamos por un medio al 3 medios, vamos a obtener 3 cuartos. Entonces la razón en este caso sería un medio. Y podríamos escribir esta suma como la sumatoria. Podemos empezar con n variando desde 1 hasta infinito. Del primer término, que sería 3, multiplicado por la razón, que como multiplicamos por un medio toda la hora, la razón va a ser un medio, y está elevada la razón a la n menos 1. Y ahí obtenemos la expresión de esa sumatoria. Si n es igual a 1, vamos a obtener 1 menos 1, 0, un medio elevado a la 0, quedaría aquí, multiplicado por 3, sería igual a 3 por 1, que es 3. Cuando n vale 2, vamos a obtener 2 menos 1 es 1, un medio a la 1 es un medio, por 3 es 3 medios. N vale 3, vamos a obtener un medio al cuadrado, que es un cuarto, multiplicado por 3 son los 3 cuartos. Y así vamos obteniendo todos los términos que se suman ahí en la serie. La razón en este caso sería un medio. ¿Pueden distinguir bien cómo calcular la razón o les sigue costando? Así les de explicarlo de otra forma. Vamos a tomar el valor absoluto de la razón. El valor absoluto de la razón es el valor absoluto de un medio en este caso. El valor absoluto de un medio es un medio.
es un número más chico que el 1. Si es más chico que el 1, entonces la serie, perdón, va a ser convergente. Como la serie converge, por ser su razón un número comprendido entre menos 1 y 1, entonces vamos a determinar cuál es la suma. La suma se la determina con esta fórmula. Es el término A dividido 1 dividido 1 menos R. El término A sería el primer término, que en este caso es 3. Tenemos que dividir 3 entre 1 menos la razón, que es un medio, y resolvemos eso. En el numerador sigue quedando 3, dividido 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio. Al 3 lo vamos a escribir como 3 dividido 1, así hacemos fracción de fracción aquí. A la fracción de fracción multiplicamos 3 por 2, que es 6, y 1 por 1, que es 1. Nos quedaría 6 sobre 1, y esto es igual directamente a 6. ¿Alguna pregunta? Sí, estoy leyendo el chat, cualquier cosa ahora, ¿no? Hace rato estaba en la guía, por eso no... No tenía en el teléfono el chat puesto. ¿Alguna pregunta con respecto a este? No, profe. Bueno, vamos con el último que vamos a ver. Copio este y después le borro. Podríamos trabajar con la sumatoria de C sub n. C sub n nos da como primer término el número 1 menos un cuarto más 1 sobre 16. Luego dice menos y puntos suspensivos. Bueno. ¿Qué tiene de distinto esto si lo comparamos con lo que teníamos hace rato? Hace rato parecía todo más bonito porque teníamos más, pero ahora empiezan a cambiar de signo los números. El primer término tiene signo más, el segundo ya, perdón, sí, tiene signo más, el segundo término tiene signo menos, el tercero tiene signo más, el cuarto va a tener signo menos, y pareciera que cada vez los términos van a ir cambiando de signo. Eso es un indicativo de que la razón va a tener signo negativo. Entonces vamos a expresar esto como la sumatoria, con n variando desde 1 hasta infinito, de el primer término siempre va escrito, que en este caso es 1 el primer término, y tiene que ir multiplicado por la razón. ¿Qué sabemos de la razón? En primer lugar, que tiene signo menos. Eso es lo primero. Ahora, tengo como primer término el número 1. ¿Cómo hago para obtener menos un cuarto? Lo tendría que multiplicar por menos un cuarto, porque 1 multiplicado por un cuarto es un cuarto. Y para que tenga signo menos, entonces necesariamente tendría que multiplicarlo por menos un cuarto. Ahora,
Menos un cuarto es la razón. Vamos a multiplicar este término menos un cuarto por menos un cuarto de nuevo. Si multiplicamos menos un cuarto por menos un cuarto, el signo negativo con negativo es positivo. Y un cuarto por un cuarto sería 1 por 1, que es 1, y 4 por 4 es 16. Entonces, justamente esa sería la razón. Menos un cuarto. Entonces vamos a escribirle esta serie como la suma con n variando desde 1 hasta infinito de 1 por menos un cuarto elevado a la n menos 1. N menos 1 en lugar de n porque estamos arrancando desde n igual a 1. ¿Alguna pregunta con respecto a la razón? ¿Se entiende por qué es menos un cuarto? Al estar aquí en número 1, capaz que es fácil darse cuenta que 1, para obtener un cuarto, hay que multiplicarlo por un cuarto. Y como cambia de signo, en vez de multiplicarlo por un cuarto positivo, tendríamos que multiplicarlo por el opuesto, que sería menos un cuarto. Luego, menos un cuarto, que es este término, si lo multiplicamos por la razón, que hemos supuesto que es menos un cuarto, obtenemos 1 sobre 16. Y ahí vamos obteniendo los términos siguientes. Vamos a determinar el primer término. El primer término va a ser igual a 1. Este es el primer término de la sucesión. Y después tenemos la razón. R es igual a menos un cuarto. Vamos a calcular el valor absoluto de la razón. Copio lo de allá. En este caso, el valor absoluto de la razón va a ser el valor absoluto de menos un cuarto. Y el valor absoluto de menos un cuarto es igual a un cuarto. Esto es menor que 1. Y si es menor que 1, entonces la serie va a ser convergente. Vamos a determinar cuál es la suma. Aplicamos la misma fórmula. Esto va a ser igual a el término A, que es el primer término, 1 sobre 1 menos la razón. La razón es menos un cuarto, entonces esto nos va a quedar 1 menos un cuarto. Con los signos menos, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1 más un cuarto. 1 más un cuarto son 5 cuartos. Sería 1 dividido 5 cuartos. Si escribimos esto como fracción de fracción, 1 sobre 1 dividido 5 sobre 4, nos va a quedar 1 por 4 y 1 por 5. 1 por 4 es 4, dividido 1 por 5, que es 5. Y el resultado sería 4 quintos. Entonces la suma nos va a dar por resultado 4 quintos. Eso es lo que indica toda esta expresión. Esta suma infinita nos da por resultado 4 quintos. Y ahí concluiríamos. Esta serie converge a 4 quintos. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas? No, profe. Para el lunes les puedo preparar series y díganles a sus compañeros también si pueden, que ustedes tienen más confianza, supongo. Tal vez tengan ejercicios que tengan hechos y que no sepan si están bien hechos o que no sepan cómo hacerlos, que me envíen
Así los vemos en las consultas. En la semana que viene va a ser lunes a la mañana, el miércoles a la tarde, como venimos haciendo siempre, y voy a dejarme el martes a la mañana libre para que me envíen mensajes si es que tienen alguna duda de algún ejercicio para que se los revise, y, o si quieren que les explique algún ejercicio específico. Videollamada no voy a poder hacer, pero al menos voy a estar en contacto por WhatsApp desde las 10 hasta las 12. Después les voy a aclarar eso en el momento cuando les escriba un mensaje más tarde, cuando les envíe este archivo. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? O si no, vamos a cortar aquí.